Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a ponernos en contacto, mejor dicho, con Pablo Dreisig desde Argentina para seguir hablando de filosofía judía, de Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, con muchas ganas de retomar estas conversaciones después de esta pausa y de alguna grabación intermedia que hubo, mucho más divertido, por lo menos para mí y creo que también para ti, hacerlo en diálogo directo. Hoy justamente Sí, nos vas a hablar desde allí sobre aquí, refiriéndonos sí, al aquí en el territorio de España, en la península ibérica, ¿no? sí. Generalmente nosotros en esta idea, que es una idea casi de geofilosofía, de ubicar el pensamiento topográficamente por lugares y ver esas tensiones, incluso hasta ahora vimos la tensión que mantuvo el pensamiento y que mantiene el pensamiento judío con el pensamiento clásico griego, con el logos griego. También vimos que las construcciones y estas polaridades, estas tensiones, pueden ser reconstruidas de manera diversa. Uno puede pensar al pensamiento judío como en tensión con Atenas, pero también con Roma. También hablamos de Egipto, de Damasco, cuando hablamos de Salomón Munk. Bueno, hablamos también de Flavio Josefo y Roma. Eh, y hoy la idea es tomar esta polaridad, esta tensión de los términos, no solo al interior del pensamiento judío, sino en una misma época y en un casi, si se puede llamar así, mismo territorio, que es la tensión entre el pensamiento filosófico, sobre todo, que produjo Andalucía, que produjo la zona de Córdoba, Málaga, eh, sobre todo Maimónides, ese polo territorial de pensamiento. Entonces, de lo que se trata es ver esa tensión, en este caso, entre una tradición, si uno quiere, de la Andalucía, de Córdoba, de Málaga, con Ibn Gabirol, y una tradición del pensamiento judío también enormemente relevante que proviene de la zona de Girona y de Cataluña en general. Después vamos a especificar bien estas alineaciones, cuál es la valencia filosófica y política de ambas. Y más allá de filosófica y políticas, el universo, el mundo cultural que transporta cada una de estas visiones. Una visión septentrional, podríamos decir, y una versión meridional. Entonces, son dos mundos, dos visiones del mundo, dos cosmovisiones que arrastran, que transportan también una valencia política, y quien ha sido, en mi opinión, uno de los que más preclaramente pudo articular estos mundos en tensión, ha sido el investigador, el scholar Javier Royce, el investigador, quien publicó por la editorial Complutense un libro excelente que se llama Sociedad Vigilante y Mundo Judío en la Concepción del Estado. Y en este libro, Royce, de alguna manera, provee de herramientas para entender esta tensión, no solo como una tensión, si uno quiere, antropológica, cultural, sino, como decía, como una visión como dos visiones que arrastran, que transportan valores políticos, ideas de comunidad, filosofías diversas entre sí. En principio, y siguiendo un poco a Royce, para Royce, sobre todo la visión meridional, eh, eh, la visión que uno podría decir mediterránea, aunque con la palabra mediterránea ahí habría que tener cuidado porque esta perspectiva del sur de España no conlleva elementos romanos o latinos.
Entonces, decir mediterránea sería una taxonomía, sería una clasificación. Entonces ya tenemos una sutileza, es una visión meridional, sí, una visión heredera en parte del logos griego, epitomizada por Maimónides, en la que se enfatiza la idea de la vida pública, en la idea de la Keilah, de la aljama, no sé, del vecindario judío, que aparte tiene una arquitectura, tú sabes, con la fuente, con el patio en el medio, que significa una estructura democrática. Eso es muy interesante, la relación entre la arquitectura del sur y la concepción de ágora, la concepción filosófica de buen juicio, de tribunales comunes, la idea de lo común reflejado y que se vierte en la arquitectura, y esa escuela de Maimónides, que uno casi la podría llamar la escuela de Lucena, ¿no? De los maestros de Lucena, bueno, donde se destacaba Isaac Alfasi, como una cosmovisión, un mundo histórico y cultural que efectivamente Royce, aquí Royce no es imparcial, que Royce levanta como la tradición a rescatar, digamos, ¿no? Una tradición, como decía, humanista, que recoge la tradición griega y la tradición de Cicerón, de Quintiliano, la tradición, pero no la tradición medieval escolástica, sino la tradición humanista. Ahora es interesante porque del otro lado, el otro término en tensión entonces, sería la tradición de Girona o Girona, que genealógicamente esa tradición Royce le otorga un linaje, y esto es muy curioso, ashkenazí. Es decir, mientras que la tradición del sur, que como decía antes, pondera el buen juicio. ¿Qué significa el buen juicio? Pues estoy diciendo cosas sin explicarlas. ¿Qué significaría el buen juicio? Buen juicio es una tradición filosófica que apunta al discernimiento sano en lugar de una concepción autoritaria, ejecutiva, normativa en el sentido disciplinario. Es decir, si tú quieres una concepción lábil en un buen sentido, flexible, la frónesis griega, la deliberación interna, y todo esto claramente se refleja en una concepción política democrática, si tú quieres, que para Royce tiene su origen en el sur. Es un pensamiento del sur. Ahora, el pensamiento para Royce, que proviene de Girona o que tiene su asiento en Girona, sobre todo con Nachmanides, o sea, con el Rambam, en vez de Rambam con M al final, con N al final, es una tradición más pregnada, más imbuida, más bañada en el pensamiento ashkenazí, que históricamente, en ese momento, proviene de Asher ben Yehiel, año 1200, que a su vez es discípulo, ahí sí, de un hombre del Rin, de un hombre ashkenazí, de Meyer de Rothenburg. Es decir, proviene para Royce al menos, el ascendente sobre esa tradición de Girona y sobre Nachmanides es sobre todo una tradición ashkenazí, cuyas características y notas distintivas entonces van a ser las contrarias a ese espíritu griego meridional, van a ser unas notas que tienen que ver más bien con el pensamiento un poco más severo, dogmático, con un acentuamiento sobre las normas rigurosas. Por ejemplo, dice Royce, la pena de muerte, la prohibición de la poligamia. Si uno acepta este esquema, si uno lo acepta, es un esquema explicativo, es un modelo explicativo provisorio, de hecho es un modelo explicativo que tiene
una, una diferencia fuerte, por ejemplo, con la lectura que hizo Leo Strauss, porque Leo Strauss lo pone más bien a Maimónides en una tradición que no es en la que la pone a Royce. Pero si uno acepta el esquema de Royce, uno puede ver efectivamente que esta colisión de mundos y de tradiciones entre el mundo de Girona y de Cataluña, representado por Nachmanides, y el mundo de Maimónides del sur, llega a un punto de máxima tensión en el 1232. Año en el que efectivamente Nachmanides exhorta a los rabinos, sobre todo de Castilla y Aragón, para que apoyen la causa de Salomón ben Adret de Montpellier, que estaba enfrentado a Maimónides. Sobre todo busca el apoyo para esto en Meyer ben Todros Abulafia de Toledo, que había criticado a Maimónides por algunos temas, ¿no? Sobre todo por la guía, ¿no? Y sobre todo el tema de los milagros, la resurrección, la herencia de la filosofía griega, etcétera, etcétera. Es muy interesante el modelo explicativo de Royce y sobre todo la reconstrucción de Royce, porque, por ejemplo, Royce llama a este mundo de Girona, a este mundo que proviene sobre todo de esta tradición con influencias o ascendentes ashkenazíes, un mundo donde comienza a ser muy fuerte una idea política más bien ligada a lo ejecutivo, a la voluntad. En cambio ve Royce en el mundo meridional del sur, de Maimónides, de Córdoba, de Andalucía, una preeminencia incluso del sueño. Es muy lindo los pasajes que dedica, por ejemplo, a cómo, mientras para Royce en el mundo de Nachmanides hay preeminencia, si tú quieres, de la vigilancia, de la lucidez, en el mundo del sur, incluso como método propedéutico y pedagógico para la enseñanza, se pone hincapié en la función del sueño, de la letargia. Es muy fascinante esa reconstrucción que hace Royce. Ahora, lo que hay que decir también, y creo que esto es muy importante, fue que Nachmanides, dos cosas habría que decir, que Nachmanides, aun cuando tuvo estas diferencias muy fuertes con Maimónides, en una famosa carta a los rabinos franceses, como diríamos, nosotros le pone los puntos sobre las íes, le marca el territorio a los rabinos franceses, que justamente eran esta gente de Montpellier que venía un poco a criticar o incluso a quemar libros de Maimónides. Y entonces le escribe una carta a Nachmanides diciendo que él tiene diferencias con Maimónides, pero que lo respeta y jamás va a hacer nada que vaya contra Maimónides. Y esto todavía yo creo que habla mejor de Nachmanides que de Maimónides, es decir, la posición de tener fuertes diferencias. Esto es no ser un fanático. Es decir, lee una parte de la carta de Nachmanides a los rabinos franceses, les dice a quienes querían censurar a Maimónides, les dice: no hemos encontrado en el Talmud nada tan completo sobre el tema del arrepentimiento. Esta es, en nuestra opinión, clara acerca de este libro, el Sefer Hamadá. Lo hemos puesto, por tanto, sobre nuestros hombros y colocado ante nuestra vista. No lo arrojaremos lejos, como hicisteis vosotros, con ambas manos. Entonces la contestación muy fuerte, la parada, la parada que le hace Nachmanides a quienes en el fondo él estaba, si uno quiere, desde el punto de vista teorético, más de acuerdo. Creo que esto habla de la enormidad de Nachmanides, ¿no? Y les dice, y se opone a toda excomunión, y les dice en otro párrafo de la carta que acá estoy viendo: nuestras comunidades están preocupadas por el honor del gran Rabí Maimónides y están celosos por él y con gran celo en honor de sus conocimientos y la gloria de su excelente majestad.
habla de una grandeza de espíritu y de un antídoto contra el fanatismo y el fundamentalismo de parte de Nachmanides, quien, por otra parte, quizá filosóficamente, era más conservador en algunos aspectos. Por ejemplo, defendía la resurrección, era más defensor, digamos, de aspectos no racionales quizás que Maimónides. Si me permites, también quería apuntar un par Sí, de cosas. Primero, algo que comentaste al principio de la incomodidad de utilizar el término Mediterráneo, porque aparte que Andalucía está bañada por el Mediterráneo, también la zona de sí, Cataluña está bañada por el por mismo mar, supuesto, con lo cual por eso. las referencias serían poco claras. Y segundo, me gustaría Sin apuntar duda. porque la tradición andalusí, de Andalucía, es una tradición que comienza a desarrollarse a partir de la conquista por los musulmanes. Y no olvidemos que Maimónides escribe sus tratados en árabe. Con lo Sin cual, duda. el mundo griego que él recibe son traducciones que se han conservado del griego en árabe y que justamente a través de muchos de estos sabios judíos vuelven a penetrar en el pensamiento occidental, ¿no? Es decir, Sin duda. que mucha de esta tradición, tanto en el caso de Maimónides como en el caso de otros filósofos, mencionabas a Ibn Gabirol, pero también están los Ibn Ezra, también están otros que han actuado no Las exactamente. crescas. Sí, Exacto, otros que no han actuado exactamente en la sí, 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 filosofía, sí, 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 pero que... sí. Y entonces esos pertenecen a ese mundo, digamos, incluso representante de un sur más al sur, mientras que el vínculo que hablas con Ashkenaz, que en realidad Ashkenaz todavía no existe como entidad, sí, que existe Claro, un mundo judío establecido en tierras donde el cristianismo medieval todavía es monopolio, es un monopolio, es decir, tanto en lo que es hoy en día Francia o Alemania, pues todas esas zonas se encontraban ya desde la época romana, pero especialmente durante toda la Baja Edad Media y todo esto, toda esta época, bajo el pensamiento único de la Iglesia y de las consecuencias que eso tuvo para la población judía, entre ellas la famoso los pasos de las cruzadas camino de Jerusalén, que antes de llegar a Jerusalén pues mataban a todo el que se cruzaba en el camino, especialmente si eran judíos, ¿no? Y ahí hay sin duda. y ahí hay un pronunciamiento justamente de Maimónides en contra del martirologio judío, porque recordemos que cuando venían estas masas digamos, de fanáticos cristianos camino a liberar los santos lugares, pues los judíos salían e incluso se ofrecían casi para que los matasen o se suicidasen para morir como en hebreo se dice Bekidush Hashem, es decir, sin convertirse y sin traicionar su fe original, cuando Maimónides, por su propia experiencia, y así lo reflejan sus escritos, habla de lo contrario, es decir, de que es más importante conservar la vida, aunque de palabra uno se convierta, ¿no? Es decir, que hay un Bueno, ahí enfrentamiento. está el buen juicio. Sí, 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 hay un enfrentamiento Es muy una tradición duro. del buen juicio, hay una crítica al fanatismo, está en la línea así de lo que comentábamos. Ahora, digo, pongo algo que tú dijiste, que justamente Royce en esta fascinante reconstrucción que organiza, que puede ser discutible, pero es muy interesante, él habla de caminos de circunvalación para hablar de esa recuperación de la tradición griega, saltándose la escolástica y el pensamiento medieval latino, digamos, ¿no? Ujú. Para él, esa línea, como tú bien decías, hablar de Mediterráneo en este caso, por eso dije, no permite entender la cuestión, pero esos caminos de circunvalación son precisamente ese rodeo, ese detour, si tú quieres, que hace el pensamiento de algún modo
se salta toda esa época escolástica medieval y recupera ese logos, ese espíritu democrático, no autoritario. Es un poco la reconstrucción que hace Royce, que como digo, puede ser discutible, no deja de ser fascinante y muy bien argumentada, y es un modelo explicativo para entender, como todo modelo explicativo está puesto a la discusión pública, ¿no? Ahora, y lo que tú decías también del martirio, justamente va en línea de esta flexibilización, que también agrego una cuestión en el mismo sentido de lo que tú decías. Estas tradiciones no solo pertenecen a la cuestión filosófica, sino que, según Royce, en la tradición del sur recoge a la tradición de Rabí Caro, ¿no? De la regulación de las leyes talmúdicas, digamos, contrastado con Rabí Mose Isserles, que era polaco, y que traía de esa línea, ¿no? Que como bien dices, todavía no era Ashkenaz, no era pero que ya eran esas comunidades de Renania, ¿no? De Alemania, que ya estaban instaladas. Y una cuestión que no quiero, recién leímos la carta a los rabinos franceses, que para mí es una muestra de un espíritu de Nachmanides de mucha grandeza, ¿no? Lo muestra en su grandeza, precisamente cuando la grandeza está cuando uno no está de acuerdo, ¿no? No cuando uno está de acuerdo. Y el primo de Nachmanides, Yonah Gerondi, había sido un enemigo jurado de Maimónides, incluso incitó a que cristianos quemen obra de Maimónides. Y sin embargo, finalmente se arrepiente de su actitud sectaria, intolerante, en una carta a Rabí Hillel de Verona. Es decir, que hay que rescatar estas cuestiones, ¿no? Como en estas querellas, disputas por ideas, tanto en el caso de Nachmanides, que leímos la carta, recién partes de la carta a los rabinos franceses, como en Yonah Gerondi hay una actitud, digamos así, de grandeza, ¿no? De grandeza no en el sentido cuantitativo, sino de un espíritu generoso, ¿no? Y también, antes que se termine nuestro tiempo, quería, si te parece bien, Jorge, recomendar 2 libros. Por supuesto. Por supuesto, el primero sería el libro de Royce, que es un poco el que tomamos recurso para organizar la conversación de hoy, ¿no? Y esta tensión de hoy entre el mundo que Royce llama gótico, al mundo que proviene de Girona, de Cataluña, lo llama gótico, para contrastarlo con el mundo del sur. Y quería recomendar dos textos. Uno es justamente sobre Girona, que Girona es una suerte también de Jerusalén mediterránea, ¿no? Sin duda, que es un libro excelente de Silvia Planes, que se llama Hijas de Sara, que es un libro que realmente hay que leer, en mi opinión, que es una reconstrucción a través de biografías de mujeres destacadas de diversas épocas medievales, antiguas, de la zona de Girona, la zona de Cataluña, especialmente de Girona, a través de la biografía de mujeres destacadas, intelectuales, comerciantes, filántropas. Está la biografía de Regina, de Domina Blanca, de Angelina, de Rahel, de Bonafilia. Bueno, la verdad que es un libro muy, muy interesante, Hijas de Sara, de Silvia Planas, y otro libro que acaba de salir de la otra tradición, o sea, 2 libros recientes que un poco revisitan esas 2 tradiciones, ¿no? El libro Maimónides, el sefardí, de Rafael Herrera Guillén, que también es un libro magnífico que hay que leer, un libro, además un libro hermoso, didáctico, riguroso, que une rigurosidad con elementos pedagógicos y didácticos. Bueno, esas son mis 2 recomendaciones, un poco para revisitar estas 2 grandes zonas, estos 2 grandes polos del pensamiento judío, Andalucía y Girona. Bueno, aparte que son todos ellos
amigos de Radio Sefarad. Javier Roiz incluso tuvo su propia sección aquí en Radio Sefarad. Y sobre fantástico. Y sobre el libro de Maimónides, el Sefaradí, lo estamos ofreciendo nosotros capítulo a capítulo casi para que lo disfruten en familia. Y Silvia Planas la hemos entrevistado cuando lanzó este libro, Hijas de Sara, y también muchas veces como experta en el Museo Sefardí de Girona. Pero no solamente eso, sino que esto yo ahora te tiro el anzuelo para un próximo programa, porque fíjate que no solamente esta antagonía o esta oposición entre estos dos mundos, sino que de pronto hay un movimiento que empieza a barrer y a desfigurar o a hacer perder estas señas de identidad de alguna manera, porque si pensamos en la Kabbalah nace justamente en el sur de Francia, llega al territorio de la península a través de los primeros cabalistas en Gerona, como Isaac el Sec, a cuyo círculo pertenecía justamente Nachmanides, y después se extiende por el resto de la península justamente a través de predicadores castellanos. No tanto ya andalusíes, porque la época de la gloria andalusí vinculada al mundo musulmán ya estaba en decadencia y esto se produce a través de los reinos cristianos, pero es un soplo de aire totalmente nuevo que si bien proviene originalmente o geográficamente de este mundo gótico, pues se acerca más al mundo onírico que planteaba Javier Roiz en cuanto a las características de la filosofía más del sur, más de Córdoba, Málaga, etcétera, etcétera. Así Exacto. que algún día retomaremos también este tipo de oposición, de controversia. Fascinante. Muy bien, pues nos quedamos aquí porque de vez en cuando hay que descansar y ha llegado el momento. Te agradecemos, Pablo Dreisig, como Por siempre. Favor. Y te invitamos también, como siempre, a volver a tener contacto la semana próxima. Yo alegre y feliz de volver.